La historia de esta noche comienza con un salto desde un tejado de 30 pisos. Una joven decide terminar su vida en silencio en una zona abandonada de la ciudad, pero nunca toca el suelo, suspendida en el aire, invisible para los transeúntes. El hombre sonriente de la ventana solo le dice una cosa: tienes que comer. Cada bocado que da la acerca más a la libertad o a algo mucho peor que la aguarda abajo. Esto no es un salto, es un hambre que el edificio no cede. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Nunca toqué el suelo. Recuerdo el frío que hacía esa noche. Deseé haber traído una chaqueta más gruesa y luego me di cuenta de lo tonto que era. La temperatura era una de las pocas cosas que todavía podía sentir. El amor, la alegría, la ira, el deseo, el interés, todo se había desvanecido gradualmente. Elegí un edificio en una parte vacía de la ciudad. No quería que un grupo de gente se reuniera alrededor de mi cuerpo. Quería que alguien se topara conmigo y luego llamara a alguien para que me recogiera. Irme de la forma en que siempre quise vivir, siendo la menor carga posible. El edificio tenía 30 pisos de altura. Había investigado que 5 pisos eran suficientes para matar a alguien, pero quería estar segura. Mi abuelo siempre me decía que esta parte de la ciudad alguna vez fue bulliciosa. Solía albergar cientos de negocios, muchas escuelas y varios de los parques más impresionantes de la ciudad. Sin embargo, desde que tengo memoria, se le conoce como el Páramo. 20 manzanas de edificios abandonados y carreteras agrietadas de las que la ciudad dejó de preocuparse hace mucho tiempo. Respiré hondo mientras miraba el paisaje. Vi el brillante horizonte de la ciudad que parecía tan lejano desde este lugar. Miré hacia la delgada acera de abajo, preguntándome cuánto tardaría alguien en encontrarme. Pensé en mi mamá, en mi única amiga, Millie, y en mi gato, Winston. Sabía que estarían bien sin mí, incluso mejor. Cerré los ojos y salté en cuanto puse un pie fuera. Me di cuenta de que había cometido un error. Todo lo que me preocupaba parecía tan trivial y no podía creer que hubiera tomado una decisión tan estúpida. Mis padres quedarían destrozados. Mi gato se preguntaría dónde estaba. Millie estaría sola para lidiar con todas las estupideces del instituto que parecían importar tanto hace un segundo, pero ya no había vuelta atrás. Sentí como si me estrellara contra el hormigón, pero eso no fue lo que sucedió. Abrí los ojos y vi la acera abajo. Todavía estaba muy lejos. Miré hacia arriba y pude ver el lugar desde donde había saltado, solo a unos metros por encima de mí. Me pregunté si había caído en una escalera de incendios. Miré justo debajo de mi cuerpo, pero no vi nada que me sostuviera en el aire. A mi lado, el edificio estaba a un par de metros, fuera de mi alcance. Me devané los sesos buscando una explicación para lo que estaba pasando. ¿Una fuerza del viento que me mantenía suspendida en el aire? No. Sentía como si estuviera sobre algo rígido, como si una caja invisible sostuviera la mayor parte de mi cuerpo, aunque todavía podía mover los brazos y la cabeza. ¿Había muerto? ¿Y esto era una vida después de la muerte muy extraña? No lo descarté, pero mi cuerpo todavía se sentía vivo. Y yo nunca había creído en ese tipo de cosas. Apostaba a que
no habría nada después de mi muerte. Durante las siguientes horas, permanecí suspendida en el aire, esperando que alguien pasara y se diera cuenta del cuerpo flotante. Intenté agarrarme a la pared del edificio, pero mis dedos no llegaban. Dejé caer la cabeza y noté que se encendía una luz unos pisos más abajo. ¡Eh! Grité. Nadie se acercó a la ventana, así que grité de nuevo. Aún así, sin respuesta. Respiré hondo y grité tan fuerte como pude. «Por favor, necesito ayuda». Pasaron unos segundos y la luz se apagó. ¡Eh! Lloré. Grité varias veces más, pero la luz nunca volvió a encenderse. Di a 3 mi estómago. Se retorcía de hambre y tenía la boca seca por la sed. No había duda de que seguía viva. Esto también presentaba el problema de tener que ir al baño. No podía bajarme los pantalones lo suficiente debido a la incapacidad de girar la parte inferior de mi cuerpo. Aguanté la orina todo lo que pude, pero ya me había orinado encima 2 veces y trataba de evitar una tercera. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras me meaba, convirtiéndome en una especie de nube jodida. Deseé poder volver a hace 2 noches. Evité escribir esa carta, subí a ese autobús, colarme en este edificio horrible y subí los 30 pisos hasta la azotea. Todavía me dolían las piernas por la subida. Miré hacia abajo y me di cuenta de que alguien me miraba fijamente. O al menos eso parecía. No sabía cuánto tiempo llevaba mirándome, pero no importaba. Agité los brazos frenéticamente y grité al aire, a pesar de saber que no podrían oírme. Continuó mirando durante varios minutos. Podía decir que era un hombre, pero no podía ver ningún rasgo distintivo. Se quedó quieto, como si estuviera hecho de piedra, mientras yo seguía pidiendo ayuda desesperadamente. Su comportamiento me hizo sentir más incómoda de lo que ya estaba. Finalmente, me di por vencida después de lo que pareció una hora. Me miró fijamente todo el tiempo, permaneciendo completamente inmóvil. Cuando me detuve, apartó la mirada y siguió su camino por la acera. Día 7. Llovió hace unos días y pude recoger un poco de agua con la boca. La forma en que mi cuerpo ansiaba comida y agua dejaba pocas dudas de que seguía viva, aunque a duras penas. Tenía un hambre atroz. Iba más allá de desear el sabor de la comida. Podía sentir cómo mi cuerpo se comía a sí mismo. Intenté atrapar insectos en el aire y atrapé algunas moscas y mosquitos de vez en cuando, pero sabía que no era suficiente para mantenerme viva. Las partes de mi piel expuestas al sol estaban secas y rojas como un tomate fresco. En el espacio descubierto entre mis pantalones y mis zapatos me habían salido grandes ampollas amarillas que ardían como diminutas bolas de fuego. Me resigné a que nadie podía verme. Cada vez que alguien se acercaba, usaba la poca saliva que me quedaba para escupir al suelo. La mayoría de las veces fallaba, pero hubo al menos 3 ocasiones en las que mi escupitajo aterrizó justo delante de la persona. Y a un tipo, estoy bastante segura de que le di en la cabeza. Ninguno de ellos ni siquiera aminoró el paso. Un hombre se detuvo y miró hacia arriba. Agité los brazos emocionada, pero él continuó su camino, sin reaccionar a mis súplicas de ayuda. Quizá todo esto era una jodida pesadilla, y me despertaría en mi cama con Winston sobre el pecho. Cerré los ojos, esperando tener razón. Un sonido me despertó. No podía decir de dónde venía. Hasta mis ojos estaban cansados y se esforzaban por mirar de un lado a otro. Se enfocaron en una ventana,
varios pisos más abajo, con una figura borrosa colgando afuera. Me pregunté si sería la ventana con la luz de la otra noche. Podría decir que la figura era un hombre, pero mi visión era borrosa. A medida que mis ojos comenzaron a enfocar, noté que algo andaba mal en el aspecto del hombre. Se parecía casi a un hombre calvo, promedio de entre 40 y 50 años, pero sus rasgos estaban demasiado juntos. Tenía los iris oscuros, como si hubiera consumido muchas drogas, y lucía una sonrisa que mostraba todos sus dientes. Sus dientes eran más grandes que los de cualquier persona que hubiera visto. Me pregunté si eran falsos. «Ah, ayuda», dije débilmente. El hombre comenzó a temblar, como si tuviera algún trastorno neurológico. Salió de él un sonido que al principio no pude identificar, pero rápidamente me di cuenta de que se estaba riendo. Era una risita suave, como la que haría un personaje de dibujos animados después de gastar una broma. «He dicho que necesito ayuda», dije, tan alto como pude, lo cual era un poco más fuerte que un susurro normal. Él continuó riendo. Dejé caer la cabeza, resignada al hecho de que este hombre era una horrible invención de mi imaginación. Se quedó en silencio, así que volví a mirarlo. Llevaba una sonrisa, pero estaba perfectamente quieto. Lo observé durante varios segundos y estaba a punto de decir algo cuando abrió la boca. «Tienes que comer», dijo con una voz aguda, como si intentara imitar la voz de una mujer. ¿Qué? Respondí. No dijo nada durante varios minutos y yo era incapaz de apartar los ojos de él. «Comerás», dijo antes de desaparecer de nuevo por la ventana. Día 18. No debería seguir viva, pensé. Sin embargo, mi cuerpo continuaba reaccionando como lo haría normalmente en mi condición. Tenía la piel en llamas por la exposición constante al sol. La piel despellejada y las ampollas eran más predominantes que la piel normal en las partes expuestas de mi cuerpo. Algunos días parecía que el calor del sol podría cocinarme como un pollo al ast. Olía horrible, tanto por los días sin ducharme como por la acumulación de desechos en mis pantalones. Cada vez que me llegaba una ráfaga de mi propio olor, me daban arcadas. Por supuesto, no tenía nada que vomitar. Afortunadamente, sin apenas nada que comer o beber, no había ido al baño en casi una semana. Supongo que debería estar extrañamente agradecida por el olor, ya que atraía moscas que podía atrapar y comer con regularidad. Pero no era suficiente para satisfacer mi hambre en continuo crecimiento. Era un hambre que no puedo describir. Había pasado de anhelar las comidas que solía comer a desear carne en general, como si mi cuerpo supiera que estaba desesperadamente necesitado de proteínas. Día 31 tenía la cabeza gacha. Ya no tenía fuerzas para levantarla y mirar a mi alrededor. Y en realidad no le veía el sentido. Aquí era donde iba a morir, si es que podía morir. Mi hambre pasó de ser un dolor en el estómago a un impulso primario que me recorría para consumir cualquier cosa que pudiera. Los insectos aprendieron a no acercarse a mí. Se mantenían justo fuera de mi alcance, en mi mitad inferior. No ha llovido en casi una semana. Tenía los labios tan agrietados que cada vez que abría la boca podía sentir cómo se desprendían escamas de piel. Lo mismo ocurría con las zonas secas de mi piel. Oí un sonido familiar que hizo que mis ojos se abrieran de par en par, a pesar de apenas tener fuerzas para hacerlo. Era el hombre, riendo. Estaba solo unos pisos más abajo, colgando de una ventana.
Se reía como una hiena, mientras me miraba con ojos pálidos. «Vete a la mierda», dije, con el interior de la garganta dolorido e hinchado. «No eres real». Dejó de reír, pero dejó la boca abierta, congelada en su sitio. Permaneció inmóvil como una estatua durante varios segundos. Mi corazón se aceleró mientras esperaba que se moviera, que hablara, que hiciera cualquier cosa. Su boca se cerró lentamente y sus ojos me apuntaron sin mover la cabeza. «Tienes que comer», dijo con una voz grave y ronca, como si hubiera estado haciendo gárgaras con piedras. Se deslizó de nuevo hacia la ventana, pero nunca lo vi salir del edificio. Me quedé mirando la ventana aturdida durante horas, esperando que volviera. Hizo que sonara como si hubiera algo que pudiera comer. ¿Mi ropa? Era lo único que podía agarrar. Me acerqué la mano a la camisa y noté la piel seca y agrietada de mis dedos. Parecían casi como si hubieran sido fritos en aceite. Día 43. Recordaba haber visto en un programa de televisión que los humanos pueden sobrevivir alrededor de un mes sin comida, siempre que tengan acceso al agua. Sin agua, un humano solo puede sobrevivir una semana. Yo había superado eso con creces. No podía creer que mi cuerpo siguiera bombeando sangre por mis venas, todavía llenando mis pulmones de aire. Quería estar muerta, pero no por las mismas razones por las que estuve en la azotea en primer lugar. Mi ropa colgaba sobre mi cuerpo y mi piel estaba tensa contra mis huesos. Mis tetas apenas existían antes, pero ahora habían desaparecido casi por completo. El olor que salía de mis pantalones me habría hecho vomitar si tuviera algo en el estómago. Había estado masticando mi camisa, pero no hacía nada para detener el dolor de estómago. Ansiaba toda la comida que había probado, incluso la que odiaba. Coles de Bruselas, tomates cherry, el guiso de verduras de la abuela. Pero lo que más ansiaba era carne. Mi cuerpo sabía que necesitaba proteínas más que nada, y la idea me consumía. Cada persona que pasaba parecía una comida potencial. Me perdía cada vez que veía a alguien arañando y tratando de alcanzarlos. Mis uñas empezaron a despegarse, saliendo como una tirita que ha estado ahí demasiado tiempo. Terminé de arrancarla y me quedé mirando la uña. No lo pensé mucho antes de metérmela en la boca y masticar. La uña bailaba en mi boca, sin ceder al débil estado de mis dientes. Finalmente, un trozo se partió, rompiéndola en dos. Tragué, bajé la cabeza avergonzada, pero la sensación de tener algo bajando por mi garganta y llegando a mi estómago era algo que nunca pensé que extrañaría tanto. Hice una pausa antes de pasar a la siguiente uña, luego otra y otra. Me llevó casi todo el día terminarme las uñas. Miré y noté que el punto entre los ladrillos que había estado mirando se había movido. Estaba un poco más alto. Estaba cayendo. Día 44. Después de las uñas, pensé en qué más podía comer. Las únicas partes de mí que podía alcanzar eran mis brazos y mis manos. No estaba segura de que mis dientes fueran lo suficientemente fuertes como para desgarrar la carne, y no estaba segura de poder soportar el dolor. Me arranqué unos mechones de pelo de la cabeza y los tragué. Me hicieron cosquillas en la garganta mientras bajaban. Esperé un momento, pero no parecía haberme movido. «Mierda», me dije. Me arranqué varios mechones más de pelo.
encogiéndome con cada uno. Me los metí en la boca como un puñado de fideos y tragué, aún así nada. ¡Joder!, grité, con la ira llenando mis venas. Agarré un puñado de mi pelo y tiré. Sentí como la raíz de cada mechón se desprendía de mi piel. Sostuve el pelo frente a mí, viendo gotas de sangre decorando algunos de los mechones. Me metí todo el pelo en la boca. El mechón se atascó en la parte posterior de mi garganta, haciéndome dar cuenta del error que había cometido. Metí la mano en la boca y saqué el mechón, tragándolo en pequeños trozos. Me metí el último trozo en la boca, bajó lentamente y me arañó los bordes de la garganta. Se atascó en medio de mi garganta y quise que volviera a subir. Cerré los ojos y tragué, forzándolo a bajar el resto del camino. Abrí los ojos y vi que estaba un piso más abajo. Sonreí y me tomé un descanso para permitir que el dolor en mi cuero cabelludo se calmara antes de agarrar otro trozo. Día 50. La mayor parte de mi pelo había desaparecido, al igual que la carne de la parte superior de mi mano derecha. Dolía como el infierno y estaba bastante segura de que una infección había comenzado alrededor de las marcas de los dientes. Sin embargo, había llegado al piso 15. Te dije que comerías, dijo. Estaba colgando fuera de la ventana a mi lado, sonriendo con su amplia sonrisa. ¿Por qué me haces esto?, pregunté. No soy yo, dijo con una risita. ¿Quién es?, pregunté. Y no digas que soy yo, y que esto es una jodida lección de Dios. Oh, no, dijo. Para nada, tú. Hizo una pausa antes de mirar hacia la azotea y luego hacia la acera. Este lugar fue una vez propiedad de hombres horribles, dijo con una carcajada. Hombres horribles que hicieron cosas horribles, horribles a hombres, mujeres, niños, animales. Hizo una pausa, y como la nicotina de los cigarrillos, el mal manchó las paredes, se absorbió en ellas. Bajé la cabeza, tratando de comprender lo que el hombre decía. Tenía tantas preguntas, pero la única que salió fue: ¿por qué yo? ¿Lo ofendiste?, dijo, su sonrisa haciéndose más ancha. Así que ahora tienes que aplacarlo. Día 61. Mis dedos habían desaparecido. Mis labios apenas estaban allí. Solo estaba en el 10º piso. Había estado mirando fijamente el edificio. Desde que escuché la extraña explicación del hombre, podía sentir algo raro en el edificio. Había una esencia que emanaba de él, algo malo. Pero, ¿qué importaba? Fuera lo que fuera esta cosa. Quería que me comiera a mí misma, por completo. «Es suficiente», grité. «No puedo seguir». Sabía lo que debía querer. Quería que me comiera los ojos, la nariz, toda la piel y la musculatura de mis brazos y pecho. El hombre extraño asomó la cabeza por la ventana más cercana. Dejé caer la cabeza, agotada. «Tienes que seguir comiendo», dijo. «Vete a la mierda», le respondí. Fue la primera vez que vi al hombre dejar de sonreír. Parecía un niño a punto de llorar. Se quedó unos segundos más y luego se deslizó hacia adentro. Día 67. Hice lo que dije que haría. Dejé de comer cualquier parte de mi cuerpo a pesar de los antojos de proteínas. No me importaba cuánto tiempo tardara, iba a dejar que me consumiera. Eventualmente, mi piel tendría que pudrirse
y ser llevada por las moscas. Los pájaros se llevarían mis órganos y mis huesos se desintegrarían. Dejé caer la cabeza, esperando poder desmayarme un rato. Oí una voz familiar, pero no era la del hombre extraño. Miré hacia arriba y vi a mi madre asomada por el borde del edificio. Mi corazón dio un vuelco y mis ojos se abrieron más que nunca. Se echó hacia atrás y vi otra figura. Era un oficial de policía. Intenté oír lo que decían, pero solo pude captar una palabra aquí y allá. CCTV, dijo el oficial. Saltó, cuerpo desaparecido. Lo único que oí de mi madre fueron sollozos. Nunca la había oído llorar así. Ni siquiera después de la muerte de mi abuela. Había un dolor en sus llantos que me hizo sentir peor por ella que por mí misma. Mi madre estuvo allí mucho tiempo, incluso con el oficial tratando de que se moviera. Seguía mirando en mi dirección como si me viera, pero yo seguía desapareciendo. Si hubiera pensado que había alguna posibilidad de que me oyera, habría gritado, te quiero y lo siento. Vi al oficial alejarla, dejándome sola de nuevo. Me quedé mirando la pared del edificio, observando las grietas y las manchas de agua, toda la mierda de pájaro y la pintura desconchada. Estaba harta de mirarlo y enfadada por tener que hacerlo. Jodete, perra, embrujada, grité con toda la fuerza que mi débil garganta me permitía. Nunca le hice nada a nadie. ¿Te ofendí? ¿Por qué? Por sentirme sola y triste, dije débilmente. Jódete, no voy a comer más. Esa noche llovió, así que pude beber. Fue agradable tener algo en el estómago, además de moscas y los pedazos persistentes de mi cuerpo. Casi vomito por no poder dejar de beber, pero logré mantenerlo dentro. Estaba a punto de quedarme dormida cuando oí algo que atravesaba el sonido de la lluvia. Era una voz, la voz de mi madre. «Cara», gritó. Levanté la cabeza y la vi asomada a la ventana justo a mi lado. Me estaba mirando directamente. «Mamá», lloré, «¿puedes verme?» «Apareces y desapareces», gritó. «Cara, ¿qué está pasando?» Quería contarle todo lo que había pasado en los últimos meses. Sobre todo, quería decirle cuánto lo sentía. Extendí mi brazo hacia ella y ella hizo lo mismo. Todavía estaba un poco demasiado alta. Miré la pálida carne de mi bíceps y suspiré. Le di un mordisco. Mi madre gritó mientras arrancaba un trozo de carne con los dientes. Estaba curioso y apenas pude mantenerme despierta por el dolor. Mastiqué y tragué, lo que me permitió bajar unos centímetros. Mi madre me agarró la mano y tiró. Sentí que el aire se desplazaba alrededor de mi cuerpo. Choqué con fuerza contra el borde del edificio y pensé que se me había dislocado el hombro. Mi madre se esforzó por meterme en la ventana, pero no dejó de intentarlo. Tiró y tiró hasta que finalmente caí por la ventana al suelo junto a ella. En menos de un segundo me tenía envuelta en sus brazos. Pensé que estaría asqueada por mi aspecto, que me apartaría después de olerme, pero se negó a soltarme. Durante varios momentos nos quedamos allí sentadas. No parecía real, al igual que cuando salté y no toqué el suelo. Un ligero temblor en el suelo me devolvió a la realidad. Miré a mi alrededor y noté todas las manchas oscuras en las paredes. Algunas eran de agua y moho, pero otras eran casi negras y salpicadas, violentamente. Sentí un zumbido por todo el cuerpo. «Vámonos, mamá», dije. Intenté levantarme, pero mis piernas temblaron
antes de ceder rápidamente. Casi me caigo, pero mi madre me sostuvo, me echó sobre su hombro y traté de moverme con ella, pero mis pies se negaban a encontrar apoyo. Empezó a parecer imposible salir de los confines del edificio sin alguna ayuda extra, pero antes de que lo mencionara, mi madre me agarró de los brazos y subió mi cuerpo a su espalda. Movió sus delgadas piernas lentamente hacia la puerta. Entramos en el pasillo y aceleró el paso. Fue increíble, ya que ella era solo un poco más grande que yo. Empecé a creer que ese mito sobre las madres que tienen una fuerza sobrehumana cuando sus hijos están en problemas tenía algo de verdad. Un gemido bajo y fuerte salió de las paredes mientras el techo dejaba caer pequeños trozos de escombros sobre nosotras. El edificio estaba furioso y me preocupaba que se negara a dejarnos salir. Mi madre no se detuvo. Sin embargo, incluso después de entrar en la escalera y tener que llevarme por las empinadas escaleras, el edificio volvió a temblar, casi haciendo que mi madre y yo cayéramos al final de un tramo de escaleras. Pero ella logró recuperar el equilibrio sin soltarme. Mis pies se arrastraban por el suelo mientras continuábamos bajando un tramo de escaleras, luego otro, todo mientras el edificio temblaba continuamente, volviéndose cada vez más violento con cada minuto que pasaba. Cuando llegamos al piso de abajo, el zumbido en mi cuerpo se sentía como miles de avispones bajo mi piel, tratando de liberarse. Aparté las manos de mi madre para taparme los oídos, como si eso fuera a ayudar. Caí al suelo y apreté las manos contra mis oídos. Sentía como si alguien estuviera atacando mi cráneo con un taladro. El gemido bajo y fuerte continuó resonando mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Me di cuenta de que el edificio no me iba a dejar salir. Si intentaba salir, me mataría. Nunca volvería a ver a mi familia o amigos. La idea me hizo gritar, pero fue ahogado por el gemido monótono del edificio. Mi cuerpo empezó a moverse y vi que era mi madre arrastrándome hacia la puerta. Tenía lágrimas en los ojos mientras se esforzaba por llevarme a la puerta. ¡Para!, grité. ¡Me va a matar! Pero ella no lo hizo, y yo no tenía fuerzas para luchar contra ella. Cerré los ojos mientras el zumbido continuaba, y el gemido se hacía cada vez más fuerte. Mi visión se volvió negra, y todo se quedó en silencio. Sentí la lluvia golpear mi cara, y abrí los ojos. Estaba en la acera fuera del edificio, mirando al cielo. Mi madre me rodeó con sus brazos y me abrazó con fuerza. La oí llorar, pero seguí mirando al cielo, específicamente al lugar donde había pasado los últimos 2 meses. Parecía tan lejano. Cuando finalmente bajé la vista, vi al hombre extraño de pie en el vestíbulo. Me estaba saludando con la mano, saludándome para que volviera a entrar. Pero mientras mi madre me mantenía en mi sitio, ni siquiera lo consideré. Esto fue noche de horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.